Buenos días, soy Ancapo y hoy te traigo, sin censura, a un nuevo líder mesiánico del comunismo, Roberto Vaquero. Cuando se hablaba de dictadura del proletariado, Garzón habla de que los pobres pueden gobernar. Eso es tergiversar a todos los pensadores y toda la práctica revolucionaria que ha habido hasta ahora. Eso simplemente lo que quiere decir es que en ese Estado, que sigue siendo un Estado, por lo tanto, sigue habiendo represión y sigue siendo el dominio de una clase sobre otra, pero en este caso no es como la anterior, es decir, sería democracia para las amplias masas obreras y sería dictadura para los antiguos explotadores. Entonces, en eso consiste en parte el socialismo. Creo que es necesaria esa labor de concienciación de que es todo lo contrario que hacen los liberales, de que es necesario entender la colectividad como lo importante. Obviamente, la colectividad no anula y destruye al individuo, porque la colectividad está conformada de una agrupación de individuos. Pero fomentar ese individualismo de pisarse unos a otros y no dar lo mejor de uno mismo, no para ti mismo, sino para lo colectivo, eso creo que es un error y lo que hace es que la sociedad no se desarrolle como podría hacerlo. No hay que destruir al individuo, obviamente, pero sí que hay que cambiar conciencias y elevar conciencias precisamente para que ese individuo, porque también se critica, ¿no?, de que si no se fomenta la iniciativa, etcétera, etcétera, esas iniciativas también pueden ser de cooperación, también pueden ser para desarrollar el mundo en su conjunto. Bueno, en este caso la sociedad, es decir, la población de este país. Pero creo que ese individualismo de que el individuo solo ese individuo puede decidir lo que hacer y lo que no, aunque vaya totalmente en contra de lo colectivo, creo que es contraproducente para el desarrollo humano de una sociedad determinada o de la sociedad en general, y creo que ese tipo de cosas pues no se pueden permitir en ese sentido. Un grupo cuya fortaleza se basa en tener rehenes, en tener a gente secuestrada dentro del grupo, es un grupo que necesita de parasitar a otros. Pero, por ejemplo, si lo que quieres es separar regiones, etcétera, pues depende de las condiciones materiales porque yo soy una persona que defiende el derecho de determinación, o sea, eso para empezar. Pero esa separación o no, para mí, soy favorable o no a ella, dependiendo de si es un avance de progreso, en este caso para los trabajadores. Tú has estado hablando de los niveles de represión de los estados, calificándolos de peor o mejor, dependiendo del nivel de represión. Para mí no es así. Para mí la cuestión es a quién se reprime. Es decir, yo no estoy a favor del estado represivo en sí. Yo estoy a favor del estado represivo contra los capitalistas. En una sociedad socialista entiendo que existe propiedad privada sobre bienes de consumo. Si hay bienes de consumo que se pueden utilizar como medios de producción. Sí. Sí. Entonces, dentro de una sociedad socialista, ¿podría emerger capitalistas? ¿O lo reprimirías? Sí, de hecho, o sea, a ver, se reprimen, obviamente, pero por poder pueden. No, pero la cuestión... La cuestión es que no se les reprimió como se debiera. Y a los youtubers les ofrezco pues una plataforma desde la que montar sus directos, sus charlas, sus conferencias, y a cambio de proporcionarles esa infraestructura les cobro un pequeño porcentaje. Radio, no te dejarían montar negocios, lo sabes tú igual que yo. Ya, pero ¿por qué? La cuestión es porque Roberto, en mi sistema tú sí puedes montar una comuna socialista. Sí. Yo en tu sistema no puedo montar una... Porque mi ideología es para aplicarla al Estado, no una comuna. Podrías montar una comuna que fuera más grande que muchos estados. Otra cosa es que nadie quiera. Pero entonces lo que estás diciendo es que necesitas utilizar la represión estatal para integrar a mucha gente. Y cuando intentan hacer algo les invaden, porque hay otros países que no les gusta el comunismo y lo invaden y ponen un régimen proamericano. Es decir, si no hay una simetría de tolerancia, porque yo tolero tu sistema pero tú no toleras el mío, ¿por qué me vendes que tu sistema es igual de opresor que el mío? El Estado socialista y la revolución socialista en sí lo que pretende es acabar con la explotación.
Entonces, si el objetivo es acabar con la explotación, que luego lo hablaremos en lo de economía, ¿no? Sí. Y demás. Si el objetivo es acabar con la explotación, tú no puedes fomentar que se creen pequeños emprendedores. Yo no califico al Estado de que si es más avanzado o no por la cantidad de represión que hace, sino a quién está dirigida y, sobre todo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Perpetuar la explotación de forma eterna? ¿O aunque pasemos una etapa conflictiva, luego realmente sirva para algo, para un desarrollo de la sociedad? Tenemos otro tipo de moral que voy a hablar ahora de ella, pero claro, es que es como amoral yo, ¿sí? Y el capitalismo no es amoral, o el liberalismo no es amoral, si lo que busquéis es el máximo beneficio. Sí, da igual lo que se haga, lo importante es el beneficio. ¿Qué moral tiene el capitalismo? La moral del socialismo te la digo muy rápido. Es decir, si es algo que favorece la lucha de clases y el desarrollo de la sociedad, es moralmente bueno. Si es algo que es un retroceso o un lastre para el desarrollo de la sociedad y los intereses de los trabajadores, es malo. Esa es nuestra moral. Sí, pero quiero decir, ¿yo tendría mi ventana en esos medios de comunicación públicos? No. Bueno, vale. Eso es libertad de expresión. Ha habido casos de que sí, de que ha habido debates públicos, que sí que ha habido gente que tal y demás. Pero depende de las condiciones materiales. Es decir, por ejemplo, es que claro, estás en un país asediado como era la Unión Soviética y que les vas a dar voz a los que tienen todo el poder. Sinceramente, sería del género tonto, del Estado. Vale, bueno. No. Bueno, sí. Cuando yo persuado a un suficiente número de gente, como eso implica la reversión del modo de producción, ¿eso lo considerarías un acto de fuerza y me reprimirías? La sociedad tiene retrocesos. O sea, eso estoy de acuerdo. Es decir, mira la época del absolutismo. Es decir, de reimplantación de regímenes absolutistas después de la Revolución Francesa. Es decir, hay retrocesos. Pero, desde la perspectiva marxista, esos retrocesos son por correlación de fuerzas de un momento, pero al final la historia termina evolucionando o desarrollándose hacia el futuro, hacia el progreso, ¿no? Esa espiral, ¿no?, que hablaba Marx, hacia el progreso, ¿no?, de saltos cualitativos en la sociedad. ¡Hasta el infinito y más allá! Si alguien quiere volver del socialismo al capitalismo es un paso atrás. Por lo tanto, eso habrá que confrontarlo. O sea, también que lo reprimirías y lo censurarías. Hay que tener en cuenta que... sí, claro. Vale, chicos, ¿y los coljoses y los soljoses en la URSS? ¿Qué pasa? ¿No había cooperativas? Sí. Cooperativas. ¿Cooperativa en el fondo no es un tipo de propiedad privada? Cooperativas que fueron creadas ¿cómo? ¿Pacíficamente o por una colectivización masiva y una agrupación voluntaria porque les convenía también? Sí. Sí. Ahí me estás planteando un tema. Todo el rato es imagínate. Y hombre, sí, porque es que si no hablamos de imagínate en el socialismo, hablamos de crímenes y represiones masivas e ineficiencia masiva. Como la gente que te compara. Yo soy muy crítico con el régimen cubano, no defiendo que en Cuba hay socialismo ni nada por el estilo, pero a mí me molesta mucho cuando hay gente, por ejemplo, cuando debato con Greenfields a veces, que me llevo muy bien con él, por cierto, y me pone gráficas y me compara Cuba con Estados Unidos o Cuba con España. Y es como, compárame Cuba con Haití, que es lo que sería si no se hubiera dado ese proceso. Creo que en ese sentido también hay que ser un poco justos a la hora de hacer las comparativas, pero que me digas que es mediocre, o sea, incluso de la perspectiva liberal, es un avance importante. Absolutamente mediocre. Nice. Es decir, el estajanovismo, por ejemplo, que eso elevó también muchísimo la productividad. Como vemos, el crecimiento económico medio fue del 5,8% en este periodo, del 5,7%, del 5,2%, del 3,7%, del 2,6% y del 2%. ¿Por qué se creció un 5,8%, un 5,7% o un 5,2% hasta los 70? Básicamente por acumulación de factores productivos. Es decir, porque se forzó a muchos trabajadores a integrarse en la población activa y porque, sobre todo, se forzó a la población a ahorrar masivamente para invertir en capital, industrializar el país. Ahora, la mejora de la productividad fue mediocre. A ver, si queremos comparar, por ejemplo, a la URSS
con un país que tenía un grado de desarrollo similar antes de la revolución bolchevique y que además es un país altamente poblado, quizá no tan altamente poblado como la URSS, pero altamente poblado, podríamos compararlo, por ejemplo, con Japón. Bien. Aquí podéis observar la evolución de la renta per cápita entre 1913 y 1990. Lo que pasa después ya no es imputable a la URSS. Fijaos, en el año 1913 tenían prácticamente la misma renta per cápita. ¿Y qué sucede con Japón? Pues que en 1990 tenía una renta de 30.000 y la URSS se queda en 10.000. Es decir, que Japón era 3 veces más rico que la Unión Soviética. Pero podríamos comparar qué pasa con otros países, Hungría o Polonia. Fijaos que, salvo el caso de Italia, que partía un poco de más arriba en el año 47, todos están en un puño. Bueno, pues los países del sur de Europa, que a mi juicio tampoco son un ejemplo de la economía más ultraliberal, en el año 90 tenían una renta per cápita que era entre un 50% superior a la de la URSS, en el caso de Grecia, o el doble de la URSS, en el caso de España. Pero ya si nos vamos, como vemos, a Japón o Italia, pues son 3, ya lo hemos dicho antes, o 2,6 veces superior. Y lo mismo con el caso de Hungría o Polonia. Hungría o Polonia también partieron de una renta muy similar. ¿Y qué pasa en el año 90? Pues que están en $10.000 o en $8.000, es decir, muy por debajo de los 15.000, 17.000 o 20.000 de los países del sur de Europa. Si nos vamos, no lo había puesto, pero lo he buscado luego, si nos vamos a la esperanza de vida, que es otro gráfico que has compartido, hombre, comparemos la esperanza de vida con países similares, en un grado de desarrollo similar en ese momento. Y lo que vemos es que la esperanza de vida en Rusia se queda muy atrás. En el año 90 era de 68 años frente a los 74, 76, 77 o 79 de Portugal, Grecia, España o Japón. Por tanto, sí, el socialismo arrojó un crecimiento económico mediocre. No nulo, evidentemente. No arrojó un crecimiento nulo porque fue capaz de movilizar a una enorme cantidad de mano de obra en ocasiones semiesclava, fue capaz de imponer un volumen de ahorro forzoso brutal sobre la población para acumular capital, pero, como os decía, no fue capaz de innovar. O sea, tú dices, el capitalismo se ha vuelto más monopolista. ¿Eso no, en qué lo basas? Es monopolista el capitalismo actualmente. Sí, pero has dicho antes no era monopolista, ahora sí es monopolista. Efectivamente, porque hay una concentración de monopolios que hacen que el mercado nacional esté dominado por determinados grupos. Cada vez hay más capital en menos manos. Sí, pero yo te hablo de concentración empresarial. Hablo de capital, que en el fondo a la larga va a terminar siendo lo mismo. Vale. La mitad del PIB de todas las economías de la OCDE, la mitad o más de la mitad, llegando hasta el 70-80%, es producido por empresas de menos de 250 trabajadores. ¿Esto no es concentración de capital cada vez en menos manos? Esto, por lo que entiendo, es concentración de la renta, no del capital. Bueno, sí, porque no tengo aquí, porque no he buscado el del capital, pero vamos, esto sabes perfectamente tú que hay otra exactamente igual sobre la concentración de capital en cada vez menos manos. Y eso es una cosa que es... Bueno, no te preocupes, si te lo voy a buscar, no hay ningún problema. O sea, ahora, por ejemplo, el capital está más concentrado que en los años 20 del siglo pasado. ¿En menos manos? Sí. Sí, pues no. O sea, que no, prácticamente no innovaron, pero porque decidieron innovar. Bueno, sí, innovaron en lo militar, en lo tecnológico. Vale, digo para el consumidor. Para mejorar la calidad de vida del consumidor. Ya, pero es que la calidad de vida, cuando la gente no sabía ni leer ni tenía para comer, pues obviamente en los años 60-70 tampoco sabían leer. Si me has dicho que alfabetizaron a todo el país. En los años 60-70 yo ya te he dicho lo que pienso de la Unión Soviética. Ninguna. Claro, ahí hay una transferencia. Puedes competir con Botín, por ejemplo, ¿no? No, pero puedo ser accionista del Santander. Sí, minoritario, absoluto. O sea, de que bueno, no. Y obtendré la misma revalorización que obtiene Botín sobre su capital invertido en el Santander. Exactamente la misma. Si Botín se enriquece un 10%, yo me enriqueceré sobre mi inversión un 10%. Sí, pero porcentual, no real, porque ¿es el 10% sobre qué? No, pero que si yo acumulo 100.000 euros en el Santander y pagan un dividendo del 5, cobraré 5.000 euros. ¿Y él cuánto? Bueno, él el 5% del capital que tenga, pero yo recibiré rentas del capital. Hombre, claro que más, porque ha invertido mucho más. Pero recibiré Ramón, es Narnia. Paramos ya aquí
porque si no Rayo al final se lo va a dejar peor que un bebedero de patos a Vaquero. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.